Estamos estudiando, bueno, estamos viendo ciertos aspectos y enseñanzas que derivan de la epístola del apóstol Pablo a Filemón, ¿ya? Y esta ya es nuestra tercera predicación acerca de la temática general, la hermandad cristiana. ¿Ya? Y el día de hoy nos vamos a estar enfocando en los versículos 10 y 11 y vamos a estar viendo algunas otras cositas por ahí, pero creo que es relevante que podamos ver esto. El versículo 11 de Filemón dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vamos a estar entonces viendo cosas bien interesantes. En las ocasiones anteriores, por medio de las personas de Filemón y Pablo, pudimos ver aspectos relevantes de cómo nos reconocemos como hermanos en Cristo. Tanto de manera personal, porque es importante esto, hermano, nosotros nos reconocemos a nosotros mismos como hijos de Dios, como creyentes, como hermanos de otros, y también reconocemos a nuestros hermanos de manera comunitaria. Dentro de estos aspectos pudimos destacar lo siguiente, mire, solamente para recordar lo que hemos estado viendo, en una primera parte lo vimos a través de la persona de Filemón, y nos reconocemos como hermanos en Cristo por nuestro testimonio. Y vimos ahí varios aspectos del testimonio de Filemón en su carácter, cómo él demostraba el amor y la fe, en el crecimiento que él tenía a través de la eficacia de su testimonio y el conocimiento profundo del Evangelio y de la persona de Cristo, y finalmente el fruto del hermano, el cual se caracterizaba por dar gozo, consolar y confortar. Entonces, pudimos ver de que para poder reconocernos como hermanos, nosotros tenemos que estar atentos al testimonio que estamos viendo de otros, pero también el testimonio que nosotros mismos estamos proyectando también. Y en una segunda oportunidad pudimos ver al apóstol Pablo acá en Filemón, en cómo él estaba actuando. Y actuamos como hermanos porque reflejamos a Cristo en lo siguiente, en cómo oramos. Ya pudimos ver ahí, solamente con el pasaje de Filemón, cómo Pablo oraba agradeciendo, recordando y enfocando estas oraciones en la fe del hermano por el cual estaba orando, que en este caso era Filemón. También pudimos ver cómo intercedía, ¿ya? Y cómo fue esta acción que tuvo que realizar Pablo en nombre de Onésimo para que éste lo recibiera, lo perdonara y pudieran solucionar el conflicto que ellos tenían, apelando al amor, a la conversión, a la voluntad, a la providencia de Dios y a la hermandad. Y finalmente, el cómo nosotros le imitamos, ¿ya? Y cómo Pablo le imitaba, ¿qué, haciendo qué? Pagando la deuda, tomando la responsabilidad y confiando en la hermandad. Recordamos de que Pablo entonces hace esta apelación por Onésimo para que Filemón lo recibiera, lo perdonara, y entonces le dice, si algo te debe, entonces yo te lo voy a pagar, yo me voy a hacer responsable, pero ¿sabes qué? Esta es una decisión tuya y yo confío en ti. Y esa es una de las cosas también que es importante, nosotros no podemos obligar en nuestro actuar a que un hermano actúe como hermano. ¿Ya? Tal vez puede ser como medio confuso eso, pero es verdad, nosotros tenemos que confiar en que el Espíritu Santo también está haciendo la obra en nuestros hermanos. El día de hoy, por medio de la vida de Onésimo, ya que es el tercer personaje de esta epístola, vamos a ver por medio de su vida el experimentar la hermandad que los creyentes tenemos en Cristo y cómo su vida nos ilustra lo que hoy podemos vivir como familia de Dios. Y en esta exposición, hermanos, vamos a considerar lo siguiente. Experimentamos plenamente la hermandad cristiana al reconocer la obra de Dios en nosotros. Experimentamos plenamente la hermandad cristiana al reconocer la obra de Dios en nosotros. Así que vamos a estar viendo qué es lo que el Señor nos muestra a través de esta persona, a través de este hombre, un ejemplo Onésimo, y cómo eso se puede aplicar también a nuestra vida el día de hoy. Tengamos un momento de oración. Agradecemos, Señor, por este día. Gracias le damos porque usted nos permite poder estar juntos a través de la pantalla, pero también unidos por medio de su Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder considerar su palabra, a poner atención y también a poder aplicarla y entenderla, Señor, de cómo podemos vivir las verdades bíblicas. Encomendamos este tiempo en sus manos, en nombre de Cristo. Amén.
Bien, hermanos, entonces vamos a lanzarnos a esto y experimentamos la hermandad cristiana al reconocer la obra de Dios en nosotros. ¿En qué? Primero, en la transformación del Hijo de Dios, en la transformación del Hijo de Dios. El versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Recordemos que Onésimo era un esclavo fugitivo que escapó de su amo Filemón. Al parecer, cuando Onésimo escapó, huyó a Roma. Ya sea intencionalmente o no, se encontró con Pablo. Pablo, aunque estaba en arresto domiciliario bajo los romanos, guió a Onésimo a la fe en Jesucristo. Era lógico que Onésimo escapara a Roma, la más grande ciudad del Imperio Romano. Pero en su afortunado encuentro con Pablo en Roma, Onésimo conoce al hombre que ha llevado a su amo Filemón a Jesús. Eso lo vemos ahí en el versículo 16, 19, porque dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando Pablo hizo su ruego en nombre de Onésimo, él siguió las profundas tradiciones de la cultura romana. Había una antigua ley griega heredada por los romanos que permitía que cualquier esclavo fugitivo tuviera derecho de asilo en un altar. El altar podía ser el hogar de la casa particular de una familia. Entonces la cabeza de la familia estaba obligado a darle protección al esclavo mientras él trataba de persuadirlo de regresar a su amo. Si el esclavo se negaba, la cabeza de la familia ponía al esclavo en una subasta y le daba el monto por el esclavo a su antiguo dueño o amo. Pablo le ofreció protección a Onésimo y ahora estaba resolviendo el problema con Filemón. Y ese es el contexto, entonces, hermanos, no debemos olvidar, ese es el contexto de esta carta. Pero vamos a poder ir reconociendo algunos elementos y estamos viendo la transformación del Hijo de Dios. Y lo primero que dice Pablo ahí es mi hijo. Eh, mi hijo, y después vamos a ver hermano amado. Pablo a menudo hablaba de sus convertidos como sus hijos. Ya esto lo hemos visto también anteriormente en caso de Timoteo, en el caso de Tito, los cristianos de Corinto y los cristianos de Gálatas eran llamados hijos de Pablo. El que Pablo haya sido enfático en nombrar como hijo a Onésimo es significativo en varios sentidos, hermano. Primero, añadía una dimensión personal más profunda al interceder no solo por un conocido, un amigo o un hermano, sino que pedía por su hijo. Ya, esto no es lo mismo, si usted va, y esto podemos aplicarlo a algo sencillo, si nosotros vamos a pedir algo en nombre de alguien, no va a ser el mismo compromiso que nosotros vamos a hacer, que hoy sabes que tengo un amigo de un amigo, de un primo, que necesita que le puedas hacer este favor. O sabes que mi hijo necesita esto o mi familiar, o mi papá, o alguien muy cercano. ¿Qué más? Daba testimonio de la veracidad de la conversión de Onésimo. Y ahí esto es importante porque no debemos olvidar el contexto. Filemón, lo último que sabía era de que Onésimo había arrancado. Y ahí después vamos a ver un poquito más de eso. Por lo tanto, Pablo está dando testimonio de la veracidad de esta conversión. ¿Qué más? Ilustraba claramente el cambio posicional en términos espirituales. Ya está hablando acá de este hijo a quien engendré en mis prisiones, eso es lo que está diciendo. Y antes era un esclavo que estaba muerto en delitos y pecados, ahora es un esclavo que está vivo y que es hijo de Dios, lo cual cambia esa posición. Reforzaba y expandía la idea de que la conversión de Onésimo no solo cambió su relación con Pablo, importante porque hasta antes de ese momento, Onésimo era una persona que conoció a Pablo, Pablo le predicó, pero ahora se transformó entonces en un hijo espiritual de él. Ahora, eso no solamente fue con Pablo, sino que también con Filemón, donde ahora es un hermano amado, como lo indica el versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esto nos presenta algo para pensar, hermano. Hemos tenido la oportunidad de llevar a otros a los pies de Cristo. Uh, sé que quizás uno a veces no ocupa tanto esta terminología, y algunas veces que sí, otras veces que no, esto de hijos espirituales. Pero pensando en el ejemplo de Pablo y Onésimo, ¿hemos tenido la oportunidad de poder llevar realmente a personas a Cristo? Y obviamente ahí vamos a entrar después en otro de quién es el que recibe, quién es el que da la salvación, que es el Señor perfectamente. ¿Ya? Pero otra vez el Señor nos ha podido usar en ese sentido.
¿Podríamos decir que tenemos hijos en el Señor? El ejemplo del apóstol debe llevarnos a considerar la transformación maravillosa que obró primeramente en él, en el apóstol, que era un perseguidor y enemigo declarado de la iglesia, y a su vez en aquellos que pudieron conocer la verdad del Evangelio por la predicación de Pablo. Esto es importante, hermano. El Señor obró una transformación profunda, significativa en la vida del apóstol Pablo, y después entonces él, a través del Evangelio, pudo comunicar esa verdad para que otros también fueran transformados por el Señor de una manera maravillosa. Estamos reconociendo y valorando la obra de Dios en nosotros, que nos hizo sus hijos. Y cuando yo reconozco y valoro algo, no solamente digo, sí, gracias Señor por haberme salvado, sino que sí, gracias Señor por haberme salvado y le voy a comunicar a otros también y voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que hace una transformación significativa. Yo he tenido la oportunidad ahora con la situación de salud de mi cuñado, de estar un poco más cercano a la realidad de estas enfermedades complejas como el cáncer. Y tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que había superado esta situación. Y evidentemente, cuando una persona vence el cáncer, sea cual sea el cáncer que haya tenido y sea cual sea a través de los procesos que haya tenido que pasar, el testimonio que va a tener es significativo, es importante y lo va a comunicar de una forma que sea notable. Ahora, esto es una enfermedad y es algo que pasa en la vida, pero ¿qué pasa con nuestro conocimiento de Cristo? ¿Reconocemos eso, lo valoramos, lo comunicamos? Por lo tanto, en la transformación del Hijo de Dios, nos encontramos que este es el Hijo, que es un hermano, pero que también que ha sido engendrado. Miren, el versículo dice, a quien engendré mis presiones. La palabra engendrar aquí, la palabra engendrar, que es la palabra genao, literalmente se refiere a hombres que engendraron hijos. Ya esto es como la genealogía de Mateo. Ya entonces a Adán engendró a tanto, decía engendró. Ya esa es una de las ideas. Nacer, ser engendrado de mujeres que dan a luz, o metafóricamente, mire, esta es la parte que quiero que le pongamos atención, metafóricamente, en un sentido judío, de alguien que trae a otros a su estilo de vida para convertir a alguien. Ya, entonces cuando Pablo está hablando de que él engendró a Filemón, se está refiriendo a esto. Ya, él trae a otros a un estilo de vida, él trae a otros a Dios. Pero también es importante verlo desde otro punto de vista. Y de Dios, engendrar haciendo a los hombres sus hijos mediante la fe en la obra de Cristo. Por lo tanto, esto nos aclara que Pablo llevó a Onésimo a Cristo por medio del Evangelio, pero fue Dios quien lo hizo hijo suyo. Él lo engendró. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Lo conocemos, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? Sino de Dios. Por lo tanto, esto es importante. Cuando vemos el ejemplo de Pablo predicándole a este hombre y este hombre conoce al Señor, obviamente la obra es del Señor. El Señor es el que engendra, el Señor es el que adopta, el Señor es el que nos convierte en hijos suyos. Pero nosotros tenemos la misión de poder comunicar eso. Sin duda, esto nos lleva a reflexionar acerca de la gloriosa obra de Dios en sus hijos y nos recuerda dónde estábamos sin Cristo, como nos dice el capítulo 2 de Efesios, el cual vamos a ver en la versión de la Biblia textual, ya solamente para que podamos verlo con otras palabras. Y en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías,
por gracias habéis sido salvos. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en el Jesús el Mesías. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Conocemos el pasaje, conocemos este texto y conocemos esta verdad. ¿Lo estamos valorando? ¿Lo estamos recordando? ¿Lo estamos comunicando? Hermanos, qué maravilloso es ver cómo Dios tomó a un esclavo, el cual era parte del grupo más bajo de la sociedad de la época, le salvó, le hizo hijo suyo y le posicionó espiritualmente en los lugares más altos. ¿Y qué de nosotros? ¿Podríamos decir que éramos mucho mejor que Onésimo antes de conocer al Señor? Como nos dice el texto de Efesios, espiritualmente estábamos muertos, viviendo en pecados y alejados de Dios, pero el Señor mostró su gracia y misericordia hacia nosotros. ¿No es esto maravilloso? No sabemos si Onésimo estaba encarcelado también, esa parte no la sabemos. Pero lo que sí está claro es que Dios nos puede rescatar de donde sea. No importa la dificultad o circunstancia, condición, edad, clase social, etcétera, etcétera. Para Él no hay nada imposible. Hermano, piense su conversión. ¿De dónde le rescató, le salvó o le dio vida al Señor? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? Ahora, ¿no estábamos en una situación igual o peor que Onésimo? Pero hermano, yo no era un esclavo que andaba fugitivo, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin Cristo en este mundo, sin esperanza, perdidos. Ahora, solamente por si nos queda alguna duda, Romanos 3, versículos 9 al 18 y el versículo 23 nos aclara dónde nosotros estábamos y cómo nosotros éramos antes de conocer al Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa dando características ahí, versículo 23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estábamos, hermanos, nosotros. Ahí estábamos. Tan mal, tan perdidos como Onésimo. Ahora, todo verdadero hijo de Dios ha sido transformado totalmente. Es una característica esencial. Es absolutamente necesario haber pasado de muerte a vida por medio de Cristo. Eso nos cambia para siempre. No por un tiempo, no por un año, no hasta después de que me bauticé. Es para siempre. Es una transformación total. Ahora, nótese que socialmente no hubo cambio alguno en el caso de Onésimo. Onésimo seguía siendo una persona sin libertad, seguía siendo un esclavo en este mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Eso ya no era lo que lo definía. Onésimo tenía ahora una nueva posición. Espiritualmente ya no estaba muerto siendo un esclavo del pecado, sino que ahora en Cristo estaba vivo, libre del pecado y convertido en hijo de Dios. Onésimo era parte de una hermandad, ya no estaba solo, había sido transformado y eso afectaba no solamente su espíritu, sino que también su vida en este mundo. La forma de ver la vida de Onésimo iba a cambiar totalmente ahora. Y cambió. Reconocer y vivir la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas nos permitirá experimentar la hermandad en Cristo con una mayor relevancia. Cuando reconozco lo que Dios ha hecho en mí, puedo ver también la obra en mis hermanos. Eso no nos deja indiferentes. Nos lleva a vivir más y mejor nuestra relación como hermanos en el Señor.
¿Por qué? Porque hemos sido transformados. Experimentamos la hermandad cristiana al reconocer la obra de transformación de nosotros como hijos de Dios. Ahora, vimos la transformación del Hijo, ahora vamos a ver el propósito del Hijo, versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. De alguna manera, Onésimo se hizo útil para Pablo. Tal vez él sirvió de asistente para Pablo durante su arresto domiciliario. Así que el esclavo fugitivo de Filemón, Onésimo, era inútil para Filemón, pero se había vuelto útil para Pablo y por extensión también para Filemón. Porque Filemón amaba a Pablo y si Onésimo ayudaba a Pablo, también estaba ayudando a Filemón. Esto, ¿por qué es relevante, hermano? Porque somos una hermandad, somos una familia, estamos, podemos decir, conectados, somos una red. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, somos un cuerpo. Ahora, lo primero que vemos ahí es que en el propósito que tenía, o en la vida de Onésimo, es que era inútil. Cuando Pablo habló de Onésimo siendo inútil y útil, él hizo un juego de palabras. Miren, esto es interesante, hermano. Primero, el nombre de Onésimo viene de la palabra onésimos, que significa productivo. Deriva de la palabra oninemi, que significa gratificar para obtener ventaja, de provecho y útil. Pero en su pasado, Onésimo fue inútil para Filemón. Ya esa es la palabra ascrestos, que significa improductivo, inútil, inservible. ¿Ya? Esa era la condición que tenía este esclavo, que tenía por nombre ser útil, pero estaba haciendo absolutamente lo contrario. Onésimo desafió la autoridad de su amo, probablemente le robó y huyó. Sin duda, este es un buen ejemplo de lo que somos sin Cristo. Inútiles, improductivos para el reino de Dios. Ya que cualquier cosa que pretendamos hacer no tiene valor al estar sin Cristo. Y aunque podamos, hermanos, ser útiles en nuestra sociedad, eso no es algo particularmente valioso para Dios. Es por esta razón que debemos considerar cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con los días que Dios nos ha dado en este mundo? ¿Sabe qué? Hice un ejercicio y que se los quiero compartir. Imaginar un poco a Onésimo. Ya, ahora haciendo esto y leyendo el texto y dándole vuelta, me he dado cuenta de cómo estos brasileños a veces hacen estas telenovelas de bíblicas, ya de historias bíblicas, e inventan, porque realmente uno se puede ir uno puede inventar hartas cosas, ¿ah? Y rellenando los espacios en blanco. Pero miren, quiero que pensemos en esto. Imaginémonos por un momento a Onésimo. Después de huir de su amo, puede que al principio, después de descargar la adrenalina propia de su escape, pudo experimentar alegría por su logro, sentir alivio por haberse liberado de sus responsabilidades y las tareas que debía cumplir a diario. Ahora podía caminar e ir a donde quisiera, sin tener que obedecer al Onésimo, haz esto, Onésimo, haz esto otro, o ven para acá o anda para allá. Ahora era un hombre libre. Pero, ¿era realmente libre? Quizás más temprano que tarde tuvo que caer en la realidad de lo que había hecho. En realidad ahora era un prófugo. Si había algo peor que ser esclavo, era ser un esclavo fugitivo. ¿Qué pasaría si fuera descubierto? Podría morir si fuera capturado, o sufrir castigo si fuera devuelto, o peor, si cayera en las manos de otro amo, uno que fuese malo, a diferencia de Filemón, o peor aún, terminar finalmente en una galera de combate romano, teniendo que remar hasta morir. Tal vez cuando se le acabaron los recursos económicos y las cosas comenzaron a complicarse, pudo haber pensado que la vida en la casa de Filemón no era tan mala, que quizás ya no era tan buena idea el haberse marchado, etcétera, etcétera. Puede ser que algo de esto haya pasado por su mente. Quizás se dio cuenta de que lo único que hacía bien en su vida,
Lo único que le daba sentido a su vida, que le entregaba un propósito, lo había abandonado y ahora viviría en una constante huida. Con este relato quiero que nos detengamos en el propósito de la vida. Y aunque las cosas hayan sido muy diferentes en la historia real, no lo sabemos, hermano, quizás, bueno, no quizás, un día vamos a poder conocer a Onésimo y le vamos a poder preguntar. Pero lo que sí sabemos es cómo cambió la vida de este hombre. Conoció a Pablo, escuchó de Cristo y de un momento a otro su vida cambió radicalmente. Este inútil esclavo ahora podía servir en la obra más importante en la que cualquier persona podría verse involucrada, el reino de Dios. Hermanos, ¿nos detenemos a reflexionar acerca de lo incapaces que éramos cuando estábamos sin Cristo? O quizás todavía nosotros pensamos, si al final no era tan malo. Igual yo creo que el Señor me eligió porque algo bueno había, ¿no? Porque había buena materia prima. No el Señor escogió lo vil y despreciable de este mundo. ¿Nos lleva esto a valorar lo que ahora tenemos en el Señor? La posibilidad de servir a otros, de ser de bendición, de conocer la verdad para los que estamos sirviendo, de poder estar sirviendo. Ahora, esto es cuando somos útiles, cuando estamos haciendo algo. ¿Podría ser que sigamos actuando como unos inútiles en la obra de Dios? Porque no lo somos. Lo éramos antes, sin Cristo. Inútiles, inservibles. Pero puede ser que estemos actuando así ahora. Vimos el aspecto negativo del actuar de Onésimo, ¿cierto? El que fue antes inútil. Ahora veamos el contraste. Útil. Pablo dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora que Onésimo era un cristiano, un hijo de Dios, que había pasado de muerte a vida, siendo redimido por la sangre de Cristo y adoptado en la familia de Dios, podía hacerle honor a su nombre, el cual era provechoso, útil. En ningún momento Pablo niega lo que había pasado antes, sino que enfatiza la transformación que había modificado por completo el propósito de vida de Onésimo. En Cristo, el que había sido inútil, ahora era Crestos, útil, apto para su uso, virtuoso, bueno. Miren, esta es la misma palabra que vemos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 16 y el 21. Vemos ahí un poquito el contexto, es un texto conocido. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿cierto? Que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento honrado, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. Apto para su uso, virtuoso, bueno. Obviamente esto va de la mano de una transformación que es constante. Debemos ir limpiándonos de lo que está de más para poder disponernos al servicio del Señor. Miren ahí, este texto también está ahí. Segunda de Timoteo 4:1. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Recuerda usted la historia ahí de Pablo con Marcos? Se separaron, los abandonó en un viaje, hubo un distanciamiento entre Pablo y Bernabé por este mismo motivo, pero años después entonces Pablo vuelve a llamar a Marcos porque le seguía considerando, le estaba considerando como útil. ¿Estamos siendo útiles en la obra de Dios? Puede que usted se sienta útil y se reconozca como útil. Yo creo que a nadie nos gusta decir, no, yo soy un inútil, no sirvo para nada. Porque en Cristo lo somos. Pero ¿estamos siendo provechosos en la práctica para nuestra hermandad? ¿Estamos siendo realmente útiles? Hermanos, como lo vimos antes, no éramos mejores que Onésimo antes de conocer a Cristo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco somos menos ahora que conocemos al Señor.
Somos útiles, somos de provecho. No por nuestras fuerzas, habilidades o características particulares, somos útiles por medio de Cristo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para que cumplamos el propósito más alto, glorificar al Padre. Por esto es importante considerar lo siguiente. Cuando por medio de Cristo tenemos el propósito de ser útiles para Dios, debemos reconocer dos aspectos importantes. Yo lo tengo acá. Debemos cumplir con el deber que nos corresponde. Servir. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser útiles. Ahora, aquí se genera un contraste muy interesante. Debemos servir, debemos ser útiles, pero no debemos olvidar algo. Miren lo que dice Cristo, nuestro Señor, ahí en Lucas 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego que le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, somos útiles en la obra del Señor, debemos servir, pero no debemos olvidar que debemos hacer solamente lo que el Señor nos dice que hagamos. Y en ese sentido somos inútiles, porque no podemos hacer más por nuestras cuentas, solamente lo que el Señor nos ordena. Ahora MacArthur comenta respecto a esto y dice, quienes obedecen, y este es el sentido, no deben pensar que su obediencia es algo meritorio en sí mismo. ¡Ay, qué bueno soy porque soy obediente! Hermano, yo hice lo que tenía que hacer, ¿ah? Que ahora, hoy en día puede parecer quizás algo meritorio porque uno a veces manda, por ejemplo, a nuestros hijos, oye, haz esto, y a veces no lo hacen, o lo hacen mal, o lo hacen a media. O uno mismo. Pero eso no es meritorio. Los siervos de Dios debemos hacer lo que el Padre nos ordena. Ahora, debemos cumplir con el deber que nos corresponde y somos útiles, ¿dónde? En el contexto de nuestra hermandad. Tal como Onésimo servía a Pablo y a su vez era un servicio para Filemón, nosotros servimos a otros que también nos sirven a nosotros. Y esto es importante que lo recordemos, somos útiles, hemos sido capacitados por el Señor, pero para un motivo importante, para servir en el contexto de la iglesia local, servir en el contexto de la iglesia universal y especialmente a nuestra hermandad. Somos útiles para servir a otros. Experimentamos la hermandad cristiana porque entendemos nuestro propósito, nos reconocemos como siervos, nos servimos mutuamente, somos de provecho mutuamente en la iglesia de Cristo y fuera, en el mundo, somos útiles para testimonio y para la propagación del Evangelio. Ahí está nuestra utilidad. Experimentamos la hermandad cristiana al reconocer la obra de transformación en nosotros y el propósito que tenemos como hijos de Dios. Transformación, propósito. Pero hay una cosa más que quiero que podamos ver. La comunión de los hijos de Dios. Quiero que veamos a Onésimo en el contexto de su iglesia local. Es interesante porque todavía no era su iglesia local, ya, pero iba a ser su iglesia local. Veamos lo que nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 9. Y es importante porque estas son dos cartas que viajaron juntas, que llegaron juntas a la iglesia. ¿Ya? Recordar de que la iglesia probablemente se reunía en la casa de Filemón. Y nos encontramos en el versículo 9 del capítulo 4, dice, leamos un poquito más adelante, del 7 solamente para poder tener el contexto. Todo lo que a mí se refiere os lo harán saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con, versículo 9, Onésimo,
amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y vamos a ver tres expresiones que ocupa Pablo con respecto a Filemón, pero referido a la iglesia de Colosas. Amado y fiel. Pablo pudo haber escrito de Onésimo lo siguiente, una idea. El esclavo fugitivo de quien yo regreso a su amo. Onésimo. Ah, ¿ustedes se acuerdan? Sí, recuerdan, sí, ya, él, ya, eso sí también está ahí. Pero en lugar de eso, él lo llamó un amado y fiel hermano. Es muy probable que la iglesia conociera a Onésimo en el contexto de su servidumbre en casa de Filemón, ya que la iglesia se reunía ahí. Le habrían visto, quizás hasta la hubiesen predicado, pero evidentemente él no conoció al Señor en ese contexto. Es por esto que es sumamente importante que Pablo aclare que ahora Onésimo es un hermano. Y no solamente eso, sino que es amado. Del griego agapetos, amado, digno de amor, por Pablo y por quien con él estaba. Hermanos, debemos ser sinceros. Aunque debemos amarnos mutuamente, no caracterizamos a todos nuestros hermanos como amados. El crecer en amor va de la mano con el crecimiento de nuestra relación de hermandad. Pablo lo caracterizaba como tal y añade, fiel, del griego pistos o pistos, fiel, de personas que se muestran fieles en la transacción de negocios, la ejecución de órdenes o en el desempeño de deberes oficiales. Hermanos, esto no es algo menor. La última vez que la iglesia supo de Onésimo fue cuando huyó de Filemón. La última vez que lo vieron iba corriendo por el pueblo, con una bolsa. Ahora estaban frente a ellos junto con Tíquico y trayendo dos cartas del apóstol. Esto era algo impactante. Hermano, a ver, a veces se nos olvida, pero ellos no tenían aquí la red social, ya lo vieron así como Facebook. Sí, el Onésimo ha viajado a Roma, ya hay una foto. No tenían idea. No sabemos, bueno, realmente no lo sabemos, pero es muy probable que no tenían idea, no sabía. Lo último que ellos entendían era eso. Imagínense la iglesia, debían desconfiar. ¿Habría cambiado realmente Onésimo? Sí, no sé, pero hermano, o sea, Pablo lo dice, pero no sé. Pablo intercede también por él, no solo ante Filemón con la carta exclusiva para él, sino también ante la congregación. Era importante, era relevante mostrar el cambio ante la iglesia de este hombre. Ahora, no solamente dice eso, sino que también agrega, amado y fiel, y uno de vosotros, que es uno de vosotros. Pablo no solo llamó a Onésimo un amado y fiel hermano, sino que también lo presenta como uno de ellos. No solamente era un colosense, porque vivía allá en Colosas. Lo importante aquí es que era un hermano en Cristo. Era parte no solo de su comunidad, sino que era miembro del cuerpo de Cristo y ahora estaba en manos de la congregación recibirle como un hermano más. Pablo preparó el contexto para la recepción de Onésimo por parte de Filemón al interceder por él y también ante la iglesia, pero seguía siendo decisión tanto de Filemón como de la iglesia perdonar y recibir a Onésimo. De su parte, tendría la tarea de demostrar, Onésimo, con su testimonio y sus acciones, que realmente era un hijo de Dios y podía formar parte de la hermandad en Colosas. De igual manera, hoy, la iglesia local tiene una tarea importantísima al reconocer como miembros los unos a los otros. La comunión en la iglesia local crece no en el simple hecho de vernos todas las semanas o juntarnos, bueno, cuando se podía, en un mismo lugar físico, sino que es en la edificación mutua, en la exhortación, en la oración unos con otros, en compartir el pan y en el profundizar las relaciones. Cuando nosotros nos reconocemos unos a otros, evitamos dos extremos, hermano.
Primero, ser un club con una membresía que tiene como meta crecer en número, a que tiene solamente como meta crecer en número. Por lo tanto, todo el que venga, hoy yo vengo, ya, listo, adentro, ya, 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 ya. Ahora póngase con su cuota. Cuando nosotros nos reconocemos bíblicamente, entonces evitamos este extremo. Pero también podemos evitar otro extremo. Ser un grupo exclusivo, cerrado, que no admite a otros y que vela por sus propios intereses. No, hermano, sabes que es muy difícil porque la membresía no lo podemos recibir. 3 años. Tenemos que verlo. Lo que pasa es que si nos agrandamos mucho después va a cambiar. No va a ser lo mismo. Acá vemos un equilibrio. Testimonio, respaldo. Ellos podrían haber dicho, recibamos inmediatamente a Onésimo, porque, o Pablo ha dicho, recíbanlo, y lo ponen en el libro, porque yo lo digo. Pero el apóstol fue sabio en el Señor. Esta es una decisión de la congregación. Pero para Pablo era importante mostrar estas características. ¿Cómo está nuestra disposición para conocer y reconocer a nuevos miembros en la iglesia? De parte de la membresía, podríamos decir, o los que estamos de antes, los que estamos ya en la iglesia. O a cada persona nueva que llegamos, no. Ahora, para quizás los que van llegando, ¿cómo está nuestra actitud de mostrarnos, sinceramente, mostrar nuestro testimonio y ser parte también de la congregación? Ellos tienen que acercarse a mí. Ellos son los que estaban de antes. En esta iglesia nadie saluda. No estoy diciendo cosas que eso pase, pero podría. Finalmente, la última característica que Pablo nombra es Onésimo a la iglesia. Amado y fiel hermano, uno de vosotros os lo hará saber. Al final de este versículo, Pablo informa que Onésimo fue enviado con una misión: acompañar la entrega de las cartas y también ser un emisario de lo que estaba pasando en Roma y en particular de la vida del apóstol. Todos en el cuerpo de Cristo tienen una función que cumplir. Hermano, nadie sobra. Nadie debe estar ocioso. Nadie vale menos. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. A Onésimo no se le envió ya, oye, tú vas con Tíquico, pero calladito tú vas hasta que te den, tú vas castigado. Cualquier cosa, ellos pregúntanle, ¿cómo estamos nosotros? Debe haber sido muy interesante, hermanos, cómo se dio esta historia, cómo se dio todo y obviamente confiando en que terminó de la mejor manera que podamos imaginarnos. Porque la obra de Dios es maravillosa y la transformación de Él es preciosa. Hermanos, esto es lo maravilloso de la hermandad cristiana. Somos una familia, pero no solo nominalmente, lo somos funcionalmente, lo somos orgánicamente. La experimentamos porque nos necesitamos mutuamente y dependemos unos de otros. Si solo fuera por nosotros, estaríamos condenados al fracaso. Pero no somos nosotros quienes sostienen a la iglesia, es Cristo mismo, la cabeza, de la cual dependemos todos y por quien nos sostenemos, y por medio del Espíritu Santo que nos permite crecer y avanzar. ¿Qué tan comprometido estoy con mi familia? ¿Qué tan interesado estoy en la comunión de nuestra hermandad? En conclusión, experimentamos la hermandad cristiana al reconocer la obra de transformación en nosotros. Reconocemos lo que Dios hizo en nuestra vida y eso nos permite poder ver también lo que Dios está haciendo en la vida de mis hermanos y lo valoro como importante. Es el mismo Dios que me salvó a mí, que salvó a mi hermano con el cual estoy enojado o con el que tengo diferencias. A los dos nos rescató. Veo la obra de transformación. Se nota.
Ahora, reconocemos el propósito de servicio y utilidad que se nos ha dado. Antes éramos inútiles, sin ni un provecho, no servíamos, aunque no nos gusta reconocer eso, pero así éramos. Y ahora, hermanos, tenemos un propósito de vida. Y eso nos permite poder entender que somos parte no solamente de un propósito individual, sino que un propósito como cuerpo. Y reconocemos también la comunión que nos une y edifica como hijos de Dios. Acá no somos llaneros solitarios. Acá no andamos solos. No tenemos un camino que debemos recorrer solos. Esto es en conjunto. Hemos visto por medio de un ejemplo aparentemente sencillo de resolución de conflictos cómo los aspectos más esenciales de la hermandad que gozamos en Cristo se ven reflejados. Desde el punto de vista del líder experimentado como Pablo, al tener que actuar en esta situación, del punto de vista del hermano ofendido, Filemón, y del punto de vista del ofensor, Onésimo. En cada uno de ellos podemos ver la obra de Dios y el carácter que es moldeado para imitar a Cristo, aún en un creyente nuevo, que recién conoció al Señor, que se mandó un montón de embarradas, en un creyente que está en desarrollo, que está creciendo, que está dando buen testimonio y que de repente le pasan estas cosas y tiene que enfrentarlas y que son para su crecimiento. Y finalmente para uno maduro que tiene que lidiar entre medio de estas situaciones, como lo tiene que hacer el liderazgo muchas veces. Pero cada uno va siendo un ejemplo de cómo nosotros debemos imitar a Cristo. Es probable que en nuestra vida cristiana experimentemos alguno o todos estos casos mencionados. Ya alguna vez nos va a tocar ser el líder, otra vez el ofendido. Espero que no, pero igual nos toca a veces ser el ofensor. Sea cual sea la situación, debemos recordar quiénes somos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo puedo obrar de la mejor manera para el beneficio mío, no, para el beneficio de mis hermanos. ¿Qué nos falta para vivir más plenamente nuestra hermandad en Cristo? ¿Reconocemos nuestra transformación, nuestro propósito, nuestra comunión con los demás? Pidámosle al Señor que nos guíe y muestre qué nos falta por reconocer en la obra divina y en nuestro carácter para ser unos hijos que le glorifiquen y que bendigan al resto de los miembros de nuestra familia espiritual. Como conclusión de lo que hemos podido ver a través de esta epístola, nos reconocemos como hermanos en Cristo por nuestro testimonio. Actuamos como hermanos porque reflejamos a Cristo y experimentamos plenamente la hermandad cristiana cuando reconocemos la obra de Dios en nosotros, en la transformación, el propósito y la comunión. Tengamos un momento de oración. Agradecemos, Señor, porque usted es bueno. Agradecemos, Señor, porque usted nos sacó, nos rescató. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada valioso, nada provechoso. Y usted, Señor, nos dio todo. No solamente nos dio vida, sino que nos puso en medio de una familia, en medio de una hermandad. Ayúdenos, Señor, a poder reconocer esto, valorarlo y poder actuar como usted quiere, Señor. Ayude a cada uno de mis hermanos, ayúdenme a mí, para que juntos como congregación podamos crecer más y más en nuestra hermandad. Agradecemos por su palabra, Señor, agradecemos por este ejemplo, agradecemos por estos hombres que usted dejó, Señor, plasmados, para que nosotros pudiésemos entender cómo usted obra en el hombre. Gracias, Señor, por este tiempo, en nombre de Cristo. Amén.